ya adquiere una solución que se encuentra en el ecosistema, pero también hay un viaje de nosotros, de K2B, como proveedor de solución en la nube. Y parte de la presentación es un poco reflexionar en ese sentido y contarles. Y para eso me gustaría enganchar como introducción a esta presentación un webinar que hicimos en este año que se llama el ABC, la selección de un RP, lo pueden ubicar en nuestra sección de webinar, donde un poco lo que se contaba es la historia o la evolución de los sistemas para fijar idea de dónde estamos y también con qué criterio fue concebido K2B como solución de ERP, en donde de alguna manera nos ubica en una era posmoderna, y esto es para resumir un poquito la presentación del ABC en la selección. Se hablaba de una evolución donde primero se comenzaba a seleccionar de alguna manera la mejor solución que me proveía determinada funcionalidad. Esto empezó a generar una combinación de diferentes soluciones que en algún momento empezaban a necesitar intercambiar información para poder seguir creciendo de alguna manera o aportando al negocio. Esto generó una segunda ola de soluciones o propuestas y está de alguna manera enmarcada en lo que podría llamarse una era monolítica, donde de alguna manera un único proveedor empezaba a ofrecer una cantidad de módulos o subsistemas que cumplían con este objetivo del ERP. Pongámonos, vamos a hacer un acuerdo de caballeros, la sigla ERP, Enterprise Resource Planning, tiene asociado, tiene una connotación de que debe tener determinado alcance, abordar lo que es la gestión administrativa, contable, financiera de una empresa, recursos humanos, eh, pero también empieza, de acuerdo a las industrias o a las necesidades, también empieza a generar la percepción de que también debe cumplir con otra clase de funcionalidades, como llegar a ser CRM, ventas y logística, producción, planificación, mantenimiento de bienes, inteligencia artificial o análisis, analítica de negocio. Empieza a expandirse de alguna manera esa frontera y eso ya empieza a generar de alguna manera un poco el ERP como tal no tiene una frontera clara definida, sino que se va construyendo esa frontera a medida que las necesidades van evolucionando. Dicho esto, la era posmoderna, que es un poco el momento histórico, habla ya de un poco, no tanto ir a una visión monolítica, sino que empieza a prevalecer otras dimensiones asociadas a estética, adopción, a amigabilidad, usabilidad, asociadas a la flexibilidad, del hecho de no solo el ERP me tiene que dar funcionalidad, sino también tiene que ser capaz de adaptarse a diferentes tipos de realidades, ya sea porque en mi realidad de negocio es necesario tener visiones de diferentes empresas, que estas empresas de alguna manera por una integración vertical del negocio empiezan a colaborar entre sí y empiezan a aparecer operaciones intercompany y empieza a ser necesario tener visiones consolidadas para poder hacer un seguimiento, por decirlo de alguna manera, del negocio en un nivel macro y también capacidades de poder tener análisis de información a nivel operativo para cada una de las empresas o áreas de negocio que tiene mi ecosistema. Empiezan a aparecer necesidades de enfoques modulares, es decir, no sacrificar funcionalidad porque para acceder a esta funcionalidad tengo que adquirir de alguna manera un gran módulo que implica una subutilización. Empiezan a aparecer conceptos de integración en términos de intercambio, y ahí aparece una primera gran diferencia en qué implica hablar con otros sistemas, no simplemente enviar, tener la capacidad de enviar o recibir datos, sino implica también generar de alguna manera una unidad transaccional con sistemas externos al RP, y esto implica de que si yo hago una acción o si yo genero un evento, registro datos en este sistema, esto tengo que informárselo a otro sistema y a su vez con ese dato tiene que ocurrir algo y eso empieza a generar un ida y vuelta entre sistemas, y empieza a generar lo que se conoce como interoperabilidad y no tanto intercambio de datos puro y duro. Empiezan a aparecer dimensiones de ya no visualizar a la empresa
como áreas en sí mismas, sino como empezar a tener una visión orientada a procesos y ya las áreas empiezan a desaparecer como áreas y empiezan a ver de alguna manera personas con ciertas especialidades que empiezan a colaborar en momentos del proceso y ya empieza, por decirlo de alguna manera, a desaparecer mi área de contabilidad o mi área de depósitos o mi área de compras y empieza a verse un proceso más integrado donde quien está comprando ya sabe de alguna manera el impacto que eso va a generar en quien siga la cadena del proceso y empieza a generar también una percepción de unidad en el negocio y no tanto de me preocupo por mi área y funciono bien, sino yo funciono bien en colaboración con otras unidades de la organización. Empieza a aparecer el concepto de ecosistema, ya el ERP no forma parte de un mundo aislado, sino que está inserto no solo en un ecosistema que puede darse por otros sistemas, sino también de otras disciplinas. Empiezan a aparecer elementos como, por ejemplo, incorporar una solución empieza a apalancar o a transformar formas de trabajo y esto ya pasa de ser de un proyecto informático y pasa a ser un proyecto de transformación de recursos, incluso hasta transformación de cultura organizacional. Empiezan a aparecer necesidades de poder extender el RP, ya sea en funcionalidad o en particularidades que son propias de mi negocio y que de alguna manera me generan una capacidad competitiva frente a otros y por lo tanto son activos importantes de mi empresa y que necesitan de alguna manera interactuar con el RP. Y ahí empieza el ecosistema, empiezan a aparecer ecosistemas de usuarios, de intercambio de visiones o alternativas para resolver problemas. Y dentro de estas dimensiones, ya hace un tiempo, empezó a aparecer el cloud, la nube como oferta, por decirlo de alguna manera, como posibilidad inicialmente aparecía la nube como un elemento alternativo para desplegar sistemas. Y la nube inicialmente era visto como, incluso el retorno de inversión de la nube, era visto como, bueno, elijo el camino de la nube, donde me tengo que despreocupar de mis servidores o me tengo que despreocupar del mantenimiento de sistemas operativos, software de base de datos, servidores de aplicaciones, y eso ya lo empezaba a tercerizar y ahí venía un poquito la balanza. Ese concepto de nube ha tenido una maduración importante en este tiempo y nos posiciona ya en una cuarta generación. Y mi visión de esta cuarta generación es que ya los sistemas tienen que empezar a ser diseñados, así como en un momento, de alguna manera, en las distintas instancias anteriores, por ejemplo, ya no se conciben sistemas que no sean web, ya no se conciben sistemas que no tengan capacidad de dialogar con otros sistemas, ya no se concibe el hecho de que en un único proveedor voy a encontrar todo lo que preciso, porque yo también tengo, como empresa, tengo conocimiento para aportar y incluso hasta no quiero compartir con el resto porque es un activo importante. Bueno, ya hay cosas que se empiezan a exigir y que ya están en la mesa de las demandas. El hecho de que hoy tengo mi organización dimensionada de cierta manera, pero el día de mañana puede escalar hacia arriba o hacia abajo porque me tengo que achicar o que ahora empiezo a manejar diferentes visiones de cómo analizo el negocio. Yo antes costeaba por producto, ahora quiero costear por análisis de negocios y esto es un poquito, puede cambiar hasta estructuras contables. Bueno, empieza a haber demandas de que los ERP ya de alguna manera tienen que cumplir y satisfacer. En ese sentido, mi visión es que esta cuarta generación tiene que empezar perdonen, antes de eso, y esto un poco para repasar, en las fases estas que mencionaba, nosotros teníamos al RP compuesto por varios subsistemas. En el postmoderno que estamos hoy es un RP que es capaz de interactuar, no solo de ser ofrecido en la nube, sino también de interactuar con diferentes sistemas que pueden estar desplegados en diferentes arquitecturas, pero la visión esta que se viene de cuarta generación ya empieza a hablar en otra dimensión. Diferentes formadores de opinión como Forrester o Gartner definen esta cuarta generación como la generación de los EBC o los DOP, depende la fuente, la sigla. Esto pueden de alguna manera acceder al link y ahí se explica un poquito más estas visiones, pero básicamente mi resumen para esta presentación es
el ERP ya tiene que empezar a ser concebido como que sí o sí va a estar operando en esta nueva realidad y sí o sí las empresas y las organizaciones van a empezar a demandar, por decirlo de alguna manera, servicios que antes quizá eran extremadamente difíciles para conseguir para una empresa promedio, ya sea porque por soluciones de ciberseguridad, por soluciones de inteligencia artificial, ya el propio Internet de las cosas, que empieza a aparecer con una necesidad de poder procesar un volumen importantísimo de datos que son capturados por diferentes sensores. Hoy con industrias más visibles en cuanto a su uso, pero todavía siendo un área en constante descubrimiento. Bueno, en definitiva, el RP pasa a ser un elemento más o un actor más de ese mundo. Entonces los RPs, y ahí pasa también un poco nuestra propia experiencia, el viaje hacia la nube, tenemos que empezar a pensar nosotros como proveedores de solución de este tipo, cómo vamos a estar insertos en ese mundo. Y ahí viene nuestro viaje a la nube, que también pasa a ser un poco el viaje a la nube de nuestros clientes. Un poquito de historia para los que no conocen, K2B pertenece al grupo Genexus. Genexus es una tecnología que se crea en el año 89. Después, o de forma paralela, se crea una empresa llamada Genexus Consulting, que es quien con Genexus se dedica a realizar soluciones a medida, escribir una hoja en blanco las necesidades y de alguna manera entregarlas con software informático. Y esa evolución, o ese enfrentarnos de alguna manera a la misma situación en reiteradas ocasiones, nos llevó a crear la empresa K2B como una empresa de soluciones, que no solo entrega una solución en la cual nos dominamos y tenemos cierta expertise, sino que empieza a generar mejores prácticas y de alguna manera a empezar a proponer y no tanto a ir con ese cuaderno en blanco a ver qué precisan las empresas, sino nosotros a ser catalizadores de decisiones. Esto es básicamente K2B. En esa historia, nosotros eh, estamos en constante, digamos, evolución, forma parte de nuestros genes, pero nos vemos, y ya hace un tiempo que venimos pensando en cómo nosotros podemos abordar este nuevo desafío. Creamos una nueva oferta dentro del portafolio a la cual denominamos K2B Go. Y la primera decisión que tomamos de alguna manera es K2B Go. Nosotros tenemos como proveedores de solución de tipo RP una estrategia que mantenemos a lo largo del tiempo y hay un único software para todos los clientes, es decir, que todos los clientes hoy acceden a las mismas capacidades de software y no son versiones distintas para distintos mundos, sino que hay un único software que a través de modelado y otros elementos que voy a conversar a continuación se adaptan a diferentes necesidades. Lo primero es, dijimos, tenemos que mantener esto. Mantener esto implica poder seguir manteniendo la promesa de tener una completitud funcional, es decir, darle a nuestros clientes la visión, por decirlo de alguna manera, a largo plazo de todo nuestro portafolio de soluciones y capacidades que podemos integrar en la solución, partiendo desde el corazón, desde lo que es la gestión administrativa, contable y financiera, lo que es la gestión de sueldos y talento humano, hacia otros módulos un poco más especializados que son de acuerdo a cada situación ofrecidos y desplegados. Algo no menor en ese proceso y mismo de descubrimiento, el ERP, que es una herramienta que facilita muchísimo y genera y demanda el ingreso obviamente de información, empieza a ser casi que necesario o obvio que también forme parte de la oferta, la forma de explotar esa información. Y esto nosotros en K2B lo decidimos más allá de llevar a lo que son los reportes tradicionales, operacionales, que de alguna manera tienen que formar parte de la vida, entregar un siguiente escalón que es todo lo que son desarrollos asociados o tableros asociados a lo que es el análisis de negocio. Es decir, tenemos conocimiento de cada una de estas áreas de negocio, bueno, también empezamos a tener conocimiento de cuáles son las preguntas o las necesidades de nuestros clientes y es por eso también que dentro de nuestro portafolio incluimos el componente de explotación dentro de nuestra oferta. Dicho esto,
aquellos que por primera vez escuchan de K2B, nuestra solución está orientada a procesos. Eso significa que dentro del propio diseño de las soluciones, nosotros, cada uno de los procesos de negocio, tenemos la flexibilidad en la herramienta a través de modelado de adaptarlo a diferentes necesidades. En términos, esto yo rápidamente, ustedes ven flechas y diagramas y tareas, y funcionalmente se pueden imaginar lo que está ocurriendo en ese flujo. Eso implica que nosotros en nuestros proyectos de implementación rápidamente podemos alinearnos o nivelarnos con las organizaciones en cuál va a ser el proceso que va a ser ejecutado dentro del ERP y lograr de alguna manera una alineación en ese sentido. Empieza con una orientación a procesos, empieza a aparecer un cambio cultural importante y ella, el sistema empieza de alguna manera a comandar esas acciones y a proponer las siguientes tareas o las siguientes actividades, y esto básicamente se materializa en una pantalla de tipo correo electrónico donde cada rol va recibiendo las tareas que de acuerdo a su perfil está autorizado a realizar. Esto empieza a generar esa cadena de tareas que me permiten, por ejemplo, responder con este cheque, qué se pagó, quién lo autorizó, qué mercadería se compró o se vendió, quién la solicitó, y de alguna manera ir en la historia hacia atrás. Dentro de nuestro producto, nosotros tenemos hoy clientes que van desde, para que tengan una idea, desde 1.500 usuarios del ERP, con múltiples empresas y áreas de negocio, incluso empresas ubicadas físicamente en países con estructuras impositivas diferentes, a clientes con 10 usuarios totalmente descentralizados y una ejecución ágil y simple, digamos, que no requiere tantos niveles o áreas dentro de la organización. Bueno, K2B se adapta a esas necesidades porque tiene una capacidad de poder, mediante modelado y parametrización, definir ese comportamiento de acuerdo a diferentes negocios, a diferentes visiones. Visión operativa, visión normativa, visión jurídica. Entonces ahí empezamos a construir de alguna manera los diferentes elementos que van construyendo la solución final. Otro elemento que forma parte de la propuesta K2B Go y que viene heredado de K2B en sí mismo es la concepción de un sistema integral. Más allá de lo que la propia palabra implica, básicamente en traducción llana, es necesitamos, para poder garantizar la consistencia de la información, lo que necesitamos garantizar es que cuando uno ejecuta una operación en el sistema, se tenga la certeza de que todos los eventos que ocurren asociados a esa transacción sean confirmados en ese momento. ¿Qué significa esto? Que si yo estoy ingresando, por decirlo de alguna manera, mercadería a mi inventario, en ese momento se esté generando el asiento contable asociado a la valorización de ese inventario, así como el incremento en cantidad de mi inventario físico. Que si yo estoy generando una factura o en ese momento se esté realizando una factura de venta, en ese momento se pueda estar realizando no solo el asiento contable asociado a la factura, además de los cálculos impositivos correspondientes, sino también, si está parametrizado de esa manera, la baja del inventario asociado a la salida o a la venta. Todo eso, obviamente, a través de modelado de parametrización. Bueno, ese es el sentido del sistema integral. La integralidad no solo está vista desde un punto de vista de datos estructurados, sino también uno de los elementos que nosotros incorporamos es qué ocurre con aquellos otros datos no estructurados, que forman parte de una operación, como por ejemplo la confirmación o resolución de situaciones que pueden darse que no necesariamente existe una pantalla con datos estructurados para resolverla, sino que requiere de lenguaje natural. Y ese intercambio también forma parte de la transaccionalidad de la operación, y eso está de alguna manera embebido en en el propio sistema. Así como estos aspectos, hay otras dimensiones como documentación, etcétera, que forman parte de esa propuesta. Dentro del K2B Go y dentro de este mundo asociado a nube, me quiero detener en una de las características que hacen posible, por decirlo de alguna manera, esa promesa o enfrentar esa incertidumbre, por decirlo de alguna manera, del ecosistema donde vamos a estar inmersos, que
que hoy tenemos cierta claridad, pero realmente va a ser un descubrimiento, y es de cómo nosotros estamos preparados para enfrentar ese aspecto de interoperabilidad o de interacción con otros sistemas o otras funciones o otras áreas de negocio. Bueno, ahí es donde nos paramos mucho en cómo fue concebido K2B y es en su arquitectura orientada a plataforma. Esto es parte de la magia, por decirlo de alguna manera, que nos permite poder tener la misma solución en diferentes clientes, con diferentes industrias, con diferentes escalas, en donde en cada una de esas situaciones hay sistemas propios, hay sistemas legados, hay sistemas de tercero, hay necesidades a futuro para hacer desarrollos particulares y cómo ese ecosistema convive, por decirlo de alguna manera, con K2B, bueno, es a través de esta arquitectura y del concepto de plataforma en el cual nosotros concebimos nuestro producto. Esto no es menor, decir que el 94% de nuestros clientes se encuentra en la última versión y es parte de nuestra propuesta de valor, que a veces es muy difícil tangibilizarla, pero el hecho de tener un sistema clave en la organización que no queda obsoleto después de 5 años y que ya es un problema cambiarlo porque tiene personalizaciones, porque tiene de alguna manera empieza a ser costoso, incluso muchas veces es un proyecto en sí mismo. Bueno, nosotros generamos de alguna manera metodología que nos permite esto, que nos permite que el sistema o la solución que nosotros damos a nuestros clientes permanezca viva y de alguna manera esté en esa evolución. Y es en ese punto donde eh, parte de alguna manera o separa la promesa K2B Go, que tiene dos aspectos. El primer aspecto es manteniendo cómo nosotros podemos hacer que manteniendo el producto podemos ofrecer una solución de alguna manera más ajustada a las necesidades del presente sin perder esa visión hacia futuro. Entonces ahí una de las cosas que concebimos es que en este producto K2B Go, que hereda y de alguna manera tiene absolutamente todas las características funcionales y técnicas del K2B Enterprise, del K2B que está presente en todos nuestros clientes, cómo cambiando algunos aspectos de abordaje de los proyectos podemos construir esto de forma incremental. Entonces el K2B Go tiene primero un componente de abordaje estratégico y es nosotros visualizamos estos proyectos de forma incremental. No exigimos a nuestros clientes que tengan de alguna manera elaborada de una forma detallada una lista exhaustiva de las cosas que precisan y cómo se van a resolver, sino que de alguna manera abordamos el problema de forma incremental. Esto tiene el ahorro, por decirlo de alguna manera, en costos y esfuerzos de clientes, en donde se va descubriendo la solución o se va construyendo el camino de una forma mucho más transitable, donde a través de evoluciones sucesivas o incluso un propio proceso de mejora continua, donde me pasa muchas veces, ¿no? Uno inicia un proyecto de este tipo, donde una serie de notables de la organización se juntan para ver qué tipo de solución quieren y a los 2 años ese plan cambió, porque la realidad cambió o incluso porque el propio sistema llevó a repensar otras cosas. Entonces, esa flexibilidad en ese cambio de alguna manera se traslada también a nuestra metodología, que obviamente está muy apalancada en metodologías ágiles para desarrollar proyectos. Y el otro elemento fue, si K2B Go tiene que ser y simplificar el abordaje para adquirir una solución de tipo RP, es cuál es nuestro partner nube. Y acá nosotros vemos este aspecto de la misma forma que nosotros nos presentamos frente a nuestros clientes. K2B no es un proveedor de tecnología, es un socio tecnológico porque de alguna manera estamos velando por esta evolución y empezamos a proponer a través de tecnología elementos que entendemos potencian el negocio de nuestros clientes. Bueno, en ese mismo sentido, nosotros salimos a elegir un proveedor de nube que para nosotros también fuera un socio tecnológico. Y de alguna manera en ese análisis llegamos a esta alianza con IBM, que tiene varios componentes. Obviamente hay garantías, hay fortalezas y hay una empresa que tiene historia atrás y ha venido sorteando esta evolución de la tecnología con éxito,
pero también hay un grupo humano en el cual nosotros nos sentimos muy identificados en lo que es el aspecto de la orientación al servicio. Esto para nosotros forma algo muy clave en qué tipo de proveedor o cómo queremos ser vistos por nuestros clientes. Y la otra dimensión es esta que yo mencionaba, de que el ERP cada vez más va a estar empujado a estar conviviendo con otro tipo de soluciones que también van a estar ofrecidas en un entorno de nube. Y bueno, de alguna manera vemos a IBM como un gran precursor y un gran generador de este tipo de aplicaciones o soluciones, y nosotros en conjunto con IBM estamos trabajando para integrar esas soluciones que tengan sentido al negocio de nuestros clientes. Entonces ahí viene también un poco nuestro camino hacia la nube con IBM y en conjunto lo que ofrecemos a nuestros clientes. Nosotros hoy con K2B Go estamos o llegamos a un producto que permite abordar y generar un time to market mucho más corto de lo que podrían llegar a ser proyectos de ERP tradicional, con una capacidad de poder generar una arquitectura técnica a la medida, ya sea de servidores dedicados o compartidos o arquitecturas de alta disponibilidad, a la posibilidad de poder empezar a integrar otra tecnología que le hace sentido al negocio, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con componentes de inteligencia artificial aplicados obviamente a lo que es la gestión de un ERP. Ahí viene un poco nuestro camino en este lado. Me gustaría en esta presentación ya ahora sí darle paso y haciendo honor al tiempo a José, que les cuente un poquito más de la nube IBM en este sentido. Y obviamente quedo a disposición para poder responder preguntas. Buenísimo, José, Nacho. tu turno. La verdad que sí, la idea ahora es poder abarcar un poco, ¿no? Cómo ha sido, cómo será todo este acompañamiento que estamos haciendo juntos en este viaje hacia la nube y contarles un poco sobre IBM Cloud. Antes de eso, quiero recordarles que tenemos el chat y el Q&A aquí en Webex para que puedan contactarse y puedan dejarnos allí sus consultas, ya que al final de la presentación vamos a estar respondiéndolas. Dicho esto, voy a pasar a compartirles mi pantalla. Ahí les pido a algunos de los que están como panelistas que pueden desmutearse, que me confirmen que estén viendo. Estoy dando los permisos. Avísenme. Sí, Está, estamos viendo sí. tu presentación. Sí. Perfecto. Perfecto. Bueno, Gracias. Entonces, ¿cómo me gustaría arrancar? Quiero comenzar presentándoles algunos datos para entender la importancia de este camino que estamos haciendo juntos, que estamos transitando junto a K2B. Entonces, lo primero que quiero preguntarles es si conocen cuántas aplicaciones se van a crear entre el 2018 y el 2023. Evidentemente no me pueden contestar, estamos en mute, pero voy a contestarles yo la pregunta. Son 500 millones de aplicaciones. Este número corresponde exactamente a la misma cantidad de aplicaciones creadas en los últimos 40 años. Es decir, dato número 1. Dato número 2. ¿Ustedes saben el porcentaje de lo que está relacionado a innovación empresarial que estará relacionado con servicios sobre Public Cloud? Es decir, ¿qué porcentaje de toda innovación empresarial para el 2022 va a estar sobre servicios de Public Cloud? Bueno, el 90%. Y acá entra todo lo relacionado a innovación empresarial. Por ejemplo, una migración a un ERP on cloud entraría dentro de este aspecto. Y por último, para lo que es el 2021, este año, el porcentaje de adopción de múltiples nubes por empresas de tamaño medio es de un 75%. Es decir, ya sea adoptando soluciones SaaS, ya sea adoptando infraestructura, ya sea adoptando soluciones para backup, entre muchas otras. Con esto quiero mostrarles cómo la nube y el concepto de multinube y nube híbrida comienzan a tornarse algo fundamental en las empresas. Es decir, estamos viendo que 500 millones de aplicaciones se van a crear en estos 5 años, que corresponden a lo mismo que se crearon en 40 años. Un 90% de todo lo relacionado a innovación empresarial va a pasar en el 2022 por nube pública. Y 5% de las empresas de tamaño mediano ya durante este 2021 van a estar adoptando múltiples nubes para lo que es sus trabajos diarios. Ahora, aquí quiero llegar con esto. No solamente a marcarles la importancia o cómo el mundo está apuntando hacia este tipo de soluciones ya directamente en la nube, sino a cómo estamos acompañando a K2B para poder ir hacia este modelo. Entonces,
Lo que voy a pasar a mostrarles es lo que nosotros definimos en IBM Cloud como el viaje hacia la nube. Y acá le llamamos viaje a la nube desde IBM, le llamamos a lo siguiente, que es, ahí paso, ahora sí, que es lo que nosotros definimos como un proceso en el cual las empresas van adoptando distintas capacidades de nube hasta poder alcanzar arquitecturas que nosotros definimos como 100% cloud native. Esto no quiere decir que sea solo arquitecturas en public cloud, vamos a hablar también de lo que es entornos híbridos o multinubes, pero es el proceso que nosotros definimos, ¿no?, para este viaje hacia la nube. Estas tres etapas. Etapa de migración, que es definitivamente el hecho de decir, bueno, llevo lo que tengo de infraestructura, es decir, migro mis máquinas virtuales, mis servidores, hacia infraestructura en la nube. Siguiente nivel, modernización. Ya en la modernización empiezo a trabajar sobre arquitecturas de contenedores, empiezo ya a desarrollar pensando, ¿no?, en DevOps, pensando en el ahorro de tiempos. Uno cuando piensa en el primer nivel de migración, por lo general la toma de decisiones está asociada a costos, y cuando pasamos a modernización, ya la toma de la decisión por la cual da este siguiente paso en el viaje hacia la nube está relacionada a tiempos, ¿no?, tiempos de aprovisionamiento, tiempos de poder brindar actualizaciones a los sistemas que tengamos así desplegados, tiempos de administración de esa infraestructura, etc. Y por último, como el tercer escalón, ¿no?, el tercer paso de este viaje hacia la nube, decimos como Cloud Native, que ya es el hecho de empezar a trabajar en la incorporación de otros servicios disponibles en la nube, como pueden ser, por ejemplo, servicios de inteligencia artificial, servicios relacionados a lo que pueden ser todo lo que es analítica, a todo lo que tiene que ver con la integración de soluciones en plataforma, para complementar y para transformar lo que es esas soluciones que estén desplegando en la nube. Entonces, este es el proceso en el cual estamos acompañando a K2B, ahora con la solución K2B Go. Más adelante vamos a conversar un poco de los beneficios que esto trae, tanto para los clientes, es decir, que utilizan la solución, como también para K2B. Antes de pensar en estos beneficios, ¿no?, estos beneficios de estas etapas o de este viaje en general hacia lo que es la nube, quiero en dos simples charts contarles qué es IBM Cloud. Es decir, que puedan conocer la plataforma y cuáles son, en mi opinión, los tres pilares más importantes cuando hablamos de la nube de IBM. Entonces, en primer lugar, y lo que están viendo acá arriba que dice The Most Open and Secure Public Cloud for Business, es una forma de poder definir la nube de IBM que me parece que es muy concreta y que tiene tres palabras que son clave, que es Open, Secure and Business. Y ahora vamos a entrar en cada una de ellas, ¿no? Solamente a modo de ejemplo para que lo tengan presente, ¿no? En IBM Cloud se puede conseguir el nivel más alto de cifrado cumpliendo con el protocolo FIPS 140.2 nivel 4. No espero que lo conozcan, solo les comento que es un estándar del gobierno de Estados Unidos y el nivel 4 es el nivel más alto que eso está disponible en IBM Cloud. Esto permite, por ejemplo, para algunos servicios disponibles con esta solución, que ustedes, los clientes, sean quienes administren bajo estos estándares las claves de cifrado de sus soluciones. Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con poder aprovisionar sus soluciones en entornos aislados, en servidores dedicados en IBM Cloud, teniendo auditoría completa sobre esas soluciones. Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el control completo y la administración de las instancias que ustedes tengan en IBM Cloud, lo que es, bueno, no alta disponibilidad de un 99.9% y alta disponibilidad del 99.99%. No hay costo de ancho de banda interno en IBM Cloud. Y esto es como algunos conceptos, llamémosles cross, ¿no?, que definen un poco las características de IBM Cloud y que los destacan. Volviendo a la definición que les comentaba recién, si nos paramos desde el punto de, bueno, ¿por qué IBM Cloud es la nube más abierta? Bueno, este punto va tanto desde lo que es la integración con servicios open source disponibles en el catálogo, así como también buscando lo que es la integración multinube y hybrid cloud. Hoy en día nos gusta definirnos como no vendor lock-ins. Hoy en día uno puede trabajar sobre plataformas open en IBM Cloud e integrarlas con otros servicios, con otros cloud providers, como pueden ser AWS, Azure, Google Cloud, diferentemente, o también con soluciones on-premise, ¿no?, utilizando conceptos como servicios como IBM Cloud Satellite, que permite extender la nube de IBM hacia su propio data center y empezar a gestionar esas cargas de IBM Cloud, pero utilizando su infraestructura. Por eso nos decimos como la nube más abierta. Desde el punto de vista de seguridad,
bueno, lo que es el liderazgo en esta materia a nivel de todo lo que proveemos, ya sea de estándares, ya sea de soluciones para el cifrado de datos y la encriptación, como el que les comentaba recién, de cumplimiento del FIPS, que es a servicios como Hyper Crypto Protect Services, que se encargan de ese fin. Y por último, bueno, todo lo que es business y lo que es el enterprise grade, ya sea por el amplio portfolio, más de 190, ahora les voy a comentar los servicios, lo que es también poder tener en una nube cargas de IBM AI, AIX, SAP, etcétera. Y bueno, proveedor número uno de soluciones sobre VMware. En el caso les dejo debajo para que lo puedan ver algunos de los últimos reconocimientos que hemos tenido desde la plataforma. Y con esto, comentarles que gracias a que K2B hoy está implementando esta solución sobre IBM Cloud, se desbloquean un sinfín de posibilidades que incluyen hoy en día más de 190, más de 170 servicios, servicios únicamente a nivel de plataforma y de infraestructura, a los cuales se le suman otros 190 servicios relacionados a software. Software que con un solo clic podemos desplegar y aprovisionar en IBM Cloud. ¿Qué quiere decir esto? Que entre los más de 170 servicios y más de 190 software disponibles con un solo clic, hoy en día en IBM Cloud existen más de 360 ítems en el catálogo, permitiendo de esta forma, bueno, poder integrar y poder empezar durante este viaje hacia la nube a incorporar, ya adelantaba Nacho, por ejemplo, la inteligencia artificial, aspectos, ¿no?, de modernización de solución para tener, bueno, mejores valores a nivel de alta disponibilidad, mejor arquitectura en el sentido de containerización y microservicios, entre otros. Es decir, se abre una puerta a un mundo que no tiene límites a nivel de transformación e innovación que se pueden realizar de la mano de IBM Cloud. Y ahora sí, para terminar, quisiera comentarles, ¿no?, cuál es el K2B Go en IBM Cloud hoy y el mañana, ¿no? En el hoy y el mañana. Es decir, vamos a ver cuáles son los beneficios que la solución puede incorporar gracias a este camino que estamos transitando juntos. En primer lugar, desde el punto de vista de los clientes, ¿no?, algunos beneficios que esto puede traerles, ¿no?, este viaje que estamos haciendo juntos, bueno, es a la solución incorporar, por ejemplo, la posibilidad de autoescalar, es decir, poder tener la posibilidad de que la solución, en caso de que por algún motivo necesitemos más recursos, ¿no?, el ERP, por algún proceso o porque de la noche a mañana nuestra empresa tiene que utilizar más capacidad de cómputo, no hay ningún problema, eso automáticamente se puede configurar y puede ser parte, ¿no?, de la propuesta del sistema. Lo que es incluir inteligencia artificial para los procesos, para lo que es el desarrollo de modelos que vayan de la mano de lo que son las necesidades de los negocios. Lo que es migrar hacia microservicios. Ustedes me dirán, bueno, pero ¿qué beneficio tiene para el cliente que cada vez esté en microservicios? Bueno, va a ser una solución más ágil, una solución que ante cualquier tipo de inconveniente o cualquier tipo de problema, automáticamente tiene la capacidad de levantar réplicas, de poder tener una alta disponibilidad, una arquitectura mucho más sólida, trabajando en infraestructura clásica, entre otros. Entonces, por eso microservicios es un concepto que brinda, si bien está por detrás de la solución, brinda un beneficio al cliente desde esa perspectiva, desde ese punto de vista. Lo que es actualizaciones en tiempo real, es decir, ya no haría falta que una actualización tenga que darse bajando el sistema o instalarla puntualmente en los entornos on-premise, sino que directamente a partir de patrones como Dublin Deployment se podrían actualizar los despliegues sin afectar a los mismos y sería como de constante, ¿no? Es decir, mientras se va transcurriendo este viaje hacia la nube, ustedes van a ir adoptando todas estas capacidades que vayan surgiendo sin la necesidad de tener que estar, bueno, desinstalando, instalando, cambiando versionados, etcétera, etcétera. Alta disponibilidad, que ya se lo comenté antes en el punto anterior cuando hablaba de microservicios, lo que son los más altos niveles de encriptación en caso de ser necesario, al igual que el cumplimiento de un montón de estándares de seguridad que están disponibles y los cuales IBM Cloud no solamente hoy se queda con todo ese catálogo de estándares que están cumpliendo, sino que estamos trabajando en incorporar nuevos estándares. Y por último, Satellite como solución para lo que es el aprovisionamiento, ¿no?, o la extensión de IBM Cloud hacia otro tipo de infraestructuras, generando estos entornos híbridos.
Ahora, desde el punto de vista de los beneficios para K2B, que también son muy importantes que ustedes los conozcan, porque ayudan, ¿no?, al exitoso resultado final que tiene la solución, es decir, qué está pasando por detrás. Acá se me adelantó uno de las animaciones, ese que dice Innovation Lab, lo voy a dejar para el final. Pero bueno, tenemos DevOps para todo lo que es procesos más ágiles en la actualización y despliegue de esta solución, automatización de los despliegues y las actualizaciones, flexibilidad en todas estas cargas, lo que les comentaba antes, que viene a mano de IBM Cloud, ¿no? El hecho de no tener no ser un vendor lock-in, posibilidad de despliegues híbridos y de este tipo de arquitecturas, seguridad, y por último, pero no menos importante, lo que es el acompañamiento que estamos haciendo del Innovation Lab a K2B durante todas estas etapas del viaje hacia la nube que están haciendo con su solución, acompañándolos en todos los procesos de transformación que están llevando a cabo. Y no quiero dejar solamente cerrado este apoyo hacia K2B, sino también lo quiero extender a todos ustedes. Ustedes quizás estén pensando en dar también su viaje hacia la nube, su paso, ¿no?, hacia lo que es comenzar a utilizar servicios en nube pública o en nube distribuida o en nube híbrida. Y ahí también comentarles que desde IBM y desde Innovation Lab podemos acompañarlos en ese proceso. Si quieren, también podemos acompañarlos en todo lo que es el definir qué otras cosas puede acompañar, ¿no?, su migración a un ERP o un cloud con K2B, y decir, bueno, vamos a definir una estrategia de cloud a nivel empresa y acompañarlos en ese proceso. Ustedes migran su ERP de la mano de K2B. Bueno, cuentan también con el apoyo de IBM para ese propósito y para extenderlo, ¿no?, a cualquier otro recurso o solución que quieran desplegar o utilizar directamente en la nube de IBM Cloud. Con esto esperaba contarles un poco, ¿no?, el panorama actual, qué es este viaje hacia la nube que estamos haciendo con K2B, qué es IBM Cloud y los beneficios que esta solución va a poder proveerles a ustedes y a K2B. Dicho esto, les agradezco por su tiempo y abrimos espacio a un Q&A para que puedan, bueno, consultarnos las dudas que tengan. Gracias. Mientras van haciendo las consultas, voy a hacer una confesión, que está en línea con lo que cerró José, y creo que es un valor agregado muy bueno. Y es el hecho que nosotros encontramos en esta alianza un grupo humano súper rico en términos de conocimiento, pero también muy abocado a poder buscar la mejor alternativa. Eh, Quizá eso vale la pena aclararlo porque José ahora utilizó un montón de palabras difíciles, pero al final del día, de alguna manera del otro lado, hay una muy buena disposición para poder sentarse, aclarar, resolver dudas. Y creo que es una herramienta muy buena porque es una realidad, nos puede gustar o no, el hecho de que el día de mañana va a ser en la nube, como tiempo atrás nos dijeron, van a venir los celulares y cada uno va a tener una computadora de bolsillo, y a veces podíamos pecar de incrédulos de que eso no iba a poder ser así o que todavía estábamos lejos, pero es una realidad que se viene. Hay que empezar los que no están pensando tienen que empezar a pensar en el tema, y los que están pensando y de alguna manera pueden tener dudas, creo que esta es una herramienta muy buena para poder empezar a despejar dudas, consultas, etcétera. Mostra tu cara, José, ¿dónde estás en el video? Yo iba a decir lo mismo. No, me está reclamando lo mismo por WhatsApp, por todos lados. Tengo Mostrá esa problemas de internet y cara. la tuve que apagar porque estaba compartiendo. Pero para que ya Bueno. comparto de nuevo. Si me escuchan mal, me avisan, por favor. Pero bueno, tuve que apagar la cámara carita porque estabas presentando vos y divina. te escuchaba cortado. Así que bueno, está. Me tuve que Está esconder bien. un rato. Estamos Bueno, recibiendo preguntas. primero, muchas gracias a los dos. La verdad que de mi parte clarísima la presentación, pero queremos dejarlos a ustedes, a ver si tienen alguna duda o consulta para nuestros oradores. Israel se está preguntando cuáles son las funcionalidades disponibles ERP en la nube. No tenemos restricción de funcionalidades ERP en la nube. No hay tal cosa. Lo que sí tenemos es una propuesta de abordaje incremental.
Nosotros una de las cosas que, a ver, vamos a ponernos claros. K2B puede ser desplegado en la nube o on-premise, el K2B tradicional. Por lo tanto, hablar del ERP en la nube, en términos de funcionalidad, no tiene ninguna restricción. Si la pregunta está asociada al K2B Go, que lo presenté como un nuevo producto, tampoco tiene ninguna restricción a nivel funcional. Lo que tiene es una propuesta de abordaje en términos de proyecto, de hacer de alguna manera proyectos más simples e incrementales. Pero en términos de funcionalidad no tiene absolutamente ninguna restricción y eso se va de alguna manera adecuando un poco a lo que yo decía, las necesidades concretas de nuestros clientes. Nosotros en nuestro modelo comercial, no exigimos adquirir un módulo de compras. Si lo que se quiere, por ejemplo, es permitir que el área de sistemas pueda aprobar o ingresar órdenes de compra, no existe tal cosa en K2B. En K2B el análisis que existe es cuáles son las necesidades que tenés y en función de eso se modela y parametriza el sistema. Pero no hay algo del estilo, no podés hacer esto porque no tenés tal módulo de la solución. No sé si ahí respondí tu pregunta, Israel. Y en la nube no hay ningún cambio en ese sentido. Por eso yo arranqué y fue muy importante para mí tratar de aclararlo. El ERP en la nube es exactamente lo mismo en términos de alcances funcionales que el ERP que nosotros instalamos en modalidad on-premise, o sea, en los servidores de nuestros clientes. Bien. Te hago una consulta que me llega por privado. Me preguntan, cuando hablan de estrategia de cloud, ¿podrían dar un ejemplo? José, te doy la derecha. Ahí cuando hablamos de estrategia de cloud es un término muy amplio, ¿no? Es prácticamente poder extender capacidades y transformación hacia estos 170 servicios que les comentaba, que van, ¿no?, desde una estrategia pensando en arquitecturas, hasta una estrategia pensando en lo que es la incorporación de inteligencia artificial. Y parte de este viaje hacia la nube es el definir cómo esas estrategias y esos servicios pueden apoyar en lo que realmente nos importa, que es el beneficio de los clientes y en cómo estas soluciones pueden ayudar en la solución final y en cómo ellos van trabajando con K2B. Es decir, qué se les puede proveer que sea un beneficio final para la usabilidad de su ERP. Entonces, como estrategia de nube, abordamos entre K2B y IBS este viaje hacia la nube. Es empezar a definir a partir de estas etapas cómo ir avanzando y cómo llegar a tener ese ERP y todas sus extensiones, ¿no? Inteligencia artificial, como les comentaba, lo que puede ser ERP híbrido, todo lo que tenga que ver con resiliencia y alta disponibilidad. Es decir, es una estrategia más pensada en el camino que vamos a seguir, que abre todas las opciones a nivel de soluciones que se pueden incorporar para, en definitiva, el resultado que buscamos es potenciar el ERP. En este caso, KW. Yo ahí agrego, no sé muy bien quién está preguntando por ver si una consulta privada, pero lo que agrego y complemento, lo José, es si nosotros nos paramos en la decisión del ERP y cuál va a ser mi estrategia hacia la nube en ese sentido, hay una primera ecuación muy simple y es lo que yo comenté inicialmente, es el retorno de la inversión, por decirlo de alguna manera, de tener un despliegue en la nube. En el segundo aspecto vienen todos aquellos sistemas que hoy pueden existir y que de alguna manera están siendo provistos dentro de la organización, en cómo puedo ir pensando a generar esa migración de esos sistemas hacia la nube, ya sea por sustitución, o sea, por contratar o conseguir otros proveedores que ya estén en la nube, o la propia estrategia de subir sistemas propios incluso a la nube. Y es ahí donde este journey a la nube de IBM o este camino que ofrece IBM de acompañar ese proceso es muy valioso. Nosotros nos hemos encontrado en situaciones, por ejemplo, que tenemos sistemas de ventas o comerciales particulares, soluciones de e-commerce, soluciones o sistemas de producción y de alguna manera, como también hay una estrategia de adopción del ERP, hasta dónde llego y qué conservo, también en ese sentido hay una estrategia de, bueno, cuánto de esto va a la nube y cómo es el proceso de ir hacia la nube, qué sistemas tienen más necesidades de
estar desde el vamos en la nube, ya sea por un tema de escalabilidad, ya sea por un tema de integración, y cuáles sistemas me va a costar un poco más por el hecho de, no sé, por ejemplo, todavía tienen algunos aspectos o algunos componentes técnicos que hacen que esa migración hacia la nube pueda ser un poco más complicada en términos técnicos. Entonces ahí viene el término de estrategia hacia la nube. Cómo planificamos esa migración hacia la nube y qué oferta hay en la nube que pueda llevarme a tomar una decisión de cambiar de solución o de migrar la solución que hoy tengo hacia ese ecosistema. El otro elemento que hablaba José y también forma parte de la estrategia a la nube es qué tipo de estrés le voy a generar al sistema, por ejemplo, que está en la nube. Y eso puede llegar a generar arquitecturas que se apoyen en un ecosistema de convivencia, donde probablemente los recursos sean más baratos para soluciones que quizás no tengan tanta demanda y otras soluciones que quizás sean más críticas para el negocio y para la operación que requieran estar desplegadas en servidores dedicados. Y ahí también se empieza a generar una conversación de cómo va a ser mi arquitectura en la nube y también forma parte de la estrategia hacia la nube. Bien, muchas gracias por la respuesta. Tengo Nacho, una pregunta más. solo una palabra, Disculpa. perdón, Emi, pero resume todo, la Dale. flexibilidad. Está bien, La sí, estrategia correcto. de nube, digo, tiene ese concepto, creo, central, que es 100% flexible. Les hago otra consulta que nos hace Jorge. ¿Cómo puedo estimar el plan de acción tiempo-costo para ir del estado actual a una solución cloud? En términos de ERP o en términos generales, viene la pregunta. Y En, capaz que en- hagámoslo en- en términos de RP, en ter- no tiene aclaración. en términos del ERP, al ya estar la solución en la nube, aquí no se plantea una estrategia, no hay que, ya viene de alguna manera, viene la solución dada en la nube. En términos de proyecto funciona igual que un proyecto tradicional en ese sentido y no hay de alguna manera as- aspectos a ser considerados. Quizás sí reduce, y eso forma parte también de esto, el hecho de que ya al estar desplegada en la nube, en un proyecto tradicional, todo el intercambio técnico se necesita la infraestructura, se necesita la contraparte técnica, se necesitan levantar ambientes de capacitación, ambientes de desarrollo, se necesita un ambiente de prueba donde todos los sistemas estén conviviendo para hacer las validaciones finales. Bueno, todas esas acciones que en un proyecto tradicional requieren de una contraparte, en la nube son de alguna manera eh, eliminadas, por decirlo de una forma, porque ya dentro de la propuesta viene todas esas actividades técnicas en el propio proyecto. En términos de otros sistemas, ahí ya podríamos sentarnos a conversar y con gusto nos podría llegar a contactar después por privado y tener una conversación un poquito más profunda si tenés otros elementos particulares de la situación que obviamente a priori no conocemos. Bien. Tengo también otras consultas. No sé cómo estamos de tiempo. Gabriela, José, ¿podemos seguir un poquito más? Mientras que haya gente, seguimos. Sí, Si hay perfecto. preguntas, nos Vamos a ver, quedamos. bueno, sigo. ¿Pregunta? Sigo. Nos están preguntando dónde está implantado K2B, en qué países. Dale. Tenemos que nos preguntan de Colombia, tenemos proyectos, proyecciones, que no sé cómo lo... Dale. Nosotros tenemos proyectos obviamente en Uruguay, en Argentina, en Ecuador, en Venezuela, en México y en Bolivia. Y en Paraguay. Algo que forma parte de nuestra estrategia de abordaje a nuevos mercados es que siempre nosotros buscamos generar alianzas. Para nosotros, más allá de la propia oferta del producto y todo lo que implica conocer normativa y de alguna manera incorporar aspectos legales o tributarios a lo que es la solución, forma algo muy importante en nuestra oferta es la capacidad de poder dar respuesta de cercanía. Entonces ahí nosotros nos apalancamos mucho en desarrollar vínculos
locales. La propuesta, si la pregunta viene directamente de Colombia, en Colombia hemos tenido iniciativas y en ese sentido estamos avanzando. Aún no tenemos ninguna implementación ni proyecto en curso. Bárbaro, muchas gracias. Tenemos una pregunta más de Karina, que nos pregunta, K2B apunta, ¿a qué tamaños de empresa apunta K2B? ¿Puede una empresa pequeña acceder a la solución? Bueno, gracias por la pregunta, Karina. Sí, es clave eso. Parte del K2B Go está pensado para no dejar, para poder dar acceso a aquellas empresas que quizá no tengan capacidad de abordar un proyecto de alguna manera holístico o demasiado abarcativo, y que con una solución más adaptada a las necesidades de una pequeña empresa pueda ya acceder a un RP de tipo World Class, como nos gusta decir que somos, porque de alguna manera el tipo de solución que damos es de ese nivel. Así que sí, está pensado, y parte de la propuesta de K2B Go está diseñada para darle espacio a esas empresas a que puedan acceder de alguna manera a un RP de clase mundial. Forma parte fundamental el hecho de que comencé esta presentación diciendo tenemos un producto ya diseñado en la nube que facilita mucho todo lo que es el proyecto de implementación y de puesta en marcha, que parte del mismo software que nosotros desplegamos en otras organizaciones, en todas las organizaciones en realidad, pero particularmente en aquellas donde hacemos proyectos de una envergadura importante. O sea, es el mismo software. O sea que sí, la respuesta que me hace Karina, K2B está pensado para pequeñas empresas, K2B Go está pensado para pequeñas empresas, está pensado para generar proyectos ágiles, está pensado para ser desplegado y para que el ejercicio de la implementación conviva con una contraparte que tiene que estar atendiendo la operación, porque no cuenta de alguna manera con capacidades para poder destinar recursos dedicados al proyecto. O sea, tiene varias dimensiones, no solo va en aspectos funcionales y de solución o de facilitar actividades, sino también está pensado desde un punto de vista de metodología de proyecto para eso. Y agrego además que esto ya viene de alguna manera y lo heredamos y con muy poco esfuerzo lo adaptamos a esta nueva realidad, es que estamos ya realizando proyectos en modalidad de teletrabajo en forma 100%, o sea que en este contexto, por más allá de que parecería que la presencialidad es algo fundamental para esta clase de proyectos, nosotros hoy les decimos que es totalmente viable hacer implementaciones de soluciones de tipo ERP en un contexto de modalidad no presencial. Que por otro lado, vemos fundamental contar hoy con soluciones que permitan a las organizaciones poder operar también de esta forma. No solo puedan acceder a sus reportes, a sus informes, sino que puedan continuar viviendo o operando de forma remota. Bueno, muchas gracias. Tengo la última pregunta, si les parece bien, y ya podemos ir cerrando. Eduardo nos pregunta cómo es el tema de los idiomas, por ejemplo, K2B en Brasil, en Estados Unidos, lo que implicaría el soporte de múltiples idiomas. No sé cómo manejan ese tema. Bien. Yo no lo sé, pero creo que tú lo respondes. Esta pregunta tiene dos componentes. El primero es el diseño de la solución. K2B está diseñado está pensado obviamente para poder soportar múltiples lenguajes. Hoy un tema comercial y de mercado nos ha llevado a América Latina y de alguna manera K2B está ofrecido en el lenguaje español. Así que la primera parte de la pregunta, en lo que refiere a esfuerzos técnicos, nosotros no requeriríamos hacer un nuevo producto para tener un K2B en portugués. Pero la otra parte de la pregunta está asociada a lo que yo hoy decía, que se encuentra muy parte de nuestras decisiones de abordaje, implican la construcción o el desarrollo de alianzas locales justamente para poder dar servicios, para empezar en la lengua nativa,
pero no solo la lengua nativa, sino también con las costumbres de cada país y de alguna manera generar esa cercanía con nuestros clientes. Y hoy Brasil no está en ese radar, no es por un tema de decisiones, simplemente por cómo nos han llevado las demandas o el mercado. Así que, bueno, nada, el tema de K2B en portugués no es algo ridículo, es totalmente factible. Tiene que darse y forma parte clave para nosotros. Tenemos que tener el aliado local en Brasil, como lo tenemos en los otros países, que nos permita generar esa cercanía con los clientes. Bien, bárbaro. Bueno, muchas gracias de mi parte. Creo que no tengo más preguntas. No sé, Gabriela, José, si quieren tomar la palabra. Carmen, ahí que apareciste. Bueno, voy a tener que aparecer yo Siempre he también. Bueno, estado por desde ya acá, agradecer. moderando. Y mi contacto, me olvidé de poner mi contacto en la PPT, Emiliana, capaz que te pido que cuando publiques esto lo pongas, por si cualquiera me quiere Dale. contactar. Amigo José, estamos a las órdenes. Muchísimas gracias a todos por sumarse, por acompañarnos en este webinar.